Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a analizar los gráficos. Vamos a realizar un análisis de gráfico en las tres situaciones: posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Para ello vamos a llegar a un consenso. Lo vamos a trabajar como una distancia, lo vamos a trabajar como una rapidez, y la aceleración vamos a hablar del módulo de la aceleración, porque vamos a hablar de magnitudes escalares, para que sentemos las bases. Bueno, en específico, debo definir qué tipo de movimiento voy a analizar para los gráficos, porque es distinto tener un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento uniforme acelerado y un movimiento uniforme retardado. Por ende, vamos a partir por el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento presenta la característica de que su rapidez es constante. Cuando la rapidez de un móvil es constante, eso significa de que el móvil siempre tiene su misma rapidez. Por ende, el módulo de la aceleración tiene que ser 0. También tenemos que tener claras ciertas situaciones. Por ejemplo, en el plano cartesiano, cuando yo defino una pendiente, esa pendiente está dada por delta I dividido por delta X. Y por otro lado, sabemos que la velocidad es delta X dividido por delta T. No voy a colocar los cachitos vectoriales porque en esta ocasión solamente estoy interesado en ver el análisis y poder llegar a una deducción de ello. Vamos a suponer que esa rapidez es positiva, y esa rapidez corresponde, fíjense, a la pendiente delta X dividido por delta T. Pensando de esa manera, lo que vamos a hacer ahora es trazar una recta. Entonces, si yo trazo una recta, te van a dar cuenta claramente que eso es positivo. Por lo tanto, es un movimiento rectilíneo uniforme con una rapidez positiva, y esa es su pendiente. Pero no siempre necesariamente tiene que ser positiva. También puede ser negativa, y en este caso sería hacia abajo. Esto representa un movimiento rectilíneo uniforme con rapidez positiva, y este con una rapidez negativa. En ambos casos su aceleración es 0. Ahora, lo importante es cómo yo puedo llevar de un gráfico a otro gráfico la información. Vamos a partir por la recta verde. Es una rapidez positiva con un movimiento rectilíneo uniforme, pero ojo, la rapidez es constante y positiva. Entonces voy a ubicarme acá. Voy a asignar un valor, por ejemplo, B1. Eso es una recta constante. Significa de que no cambia en el tiempo. Independiente de que el tiempo va aumentando, su rapidez sigue siendo la misma. Por otro lado, tenemos que tener en consideración que no siempre es positiva. También puede ser negativa. Y en ese caso, voy a asignar un valor B2, que es negativo, y esto tendría que ser así. De esta manera, hemos transformado del gráfico posición versus tiempo a rapidez versus tiempo. Ahora, me queda el último gráfico y terminamos. ¿Qué ocurre? Resulta que como el movimiento es rectilíneo uniforme y su rapidez es constante, no olviden, su módulo, ¿cuánto tiene que ser? 0. Por lo tanto, el valor de ambas aceleraciones, independiente como yo lo dibuje, va a tener que tener un valor igual a 0. Entonces, la única posibilidad que tengo es que sea una recta que está por acá. Y lo mismo tiene que ocurrir con el carrito verde. Entonces el carrito verde y el carrito rojo están representados de esa manera. Y con eso hemos concluido, ¿no es cierto?, nuestro análisis de gráfico para el movimiento rectilíneo uniforme. No olviden dar un like y suscribirse al canal y marcar la campanita para que tengan notificaciones en un futuro de todos los futuros temas que vamos a tratar. Suscríbete y dale al like si quieres. Suscríbete. Ahora vamos a seguir con el estudio del análisis de los gráficos. Pero el movimiento que vamos a estudiar en esta ocasión es el movimiento uniforme acelerado. Un movimiento uniforme acelerado tiene la característica de que su aceleración es positiva, ¿cierto? Pero es una aceleración constante. En capítulos anteriores nosotros vimos una ecuación de itinerario que era x de t igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Visto desde ese punto de vista, de todas maneras, esto es una ecuación de segundo grado, ¿ya? Que predomina en el término que acompaña al t cuadrado. Vamos a recordar un poquito de matemáticas. Recuerden ustedes que en matemáticas, ustedes vieron que existe una función que es ax cuadrado más bx más c. La concavidad de esta parábola, porque es una parábola, depende del valor de a, el que acompaña al término cuadrado. En este caso es t. Por lo tanto, si la aceleración es positiva, la única posibilidad que tengo para mi carrito rojo es que la curva tiene que ser así. Una parábola con codo hacia arriba, donde el valor de la aceleración es positivo. Entonces, es positivo. Pero es constante. Si yo quiero graficar, ¿cierto?, la misma situación, vamos a recordar otra ecuación de itinerario
que deriva del anterior. La velocidad en función del tiempo, dijimos que era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿cierto? O sea, esto es una recta. Y el término matemático que uno puede aplicar acá es compararlo con la función, ¿recuerdan? N más mx, donde la pendiente es el término que acompaña al x, en este caso es la aceleración. Y como es positiva, este carrito tendría que tener algo así. Por otro lado, vamos a ver el análisis de la aceleración versus tiempo. Dijimos que era positiva, pero que era constante. Y una recta constante la puedo graficar de esta manera. Eso sería el análisis, ¿no es cierto?, para un movimiento uniforme acelerado, donde su aceleración o su módulo es positivo, pero es constante. Y de esa manera pudimos comparar dos funciones, la función velocidad versus tiempo y la posición versus tiempo. No olviden darle un like al canal, suscribirse para poder seguir subiéndole más videos. Seguimos con los mismos gráficos: posición tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. El movimiento que nos falta por analizar es el movimiento uniforme retardado. Una retardación involucra que el módulo de la aceleración tiene que ser negativo. Por ejemplo, un valor de menos 3 metros por segundo al cuadrado, que significa de que el cuerpo decrece a razón de 3 metros por segundo durante cada segundo. Dijimos anteriormente que podíamos comparar, ¿no es cierto?, esto con las ecuaciones de itinerario. Por ejemplo, voy a inventar una acá. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la aceleración, ¿no es cierto?, es negativa, ¿cierto? O el término que acompaña al t cuadrado es negativo. Por lo tanto, la gráfica debería ser una parábola cóncava hacia abajo. Profesor, ¿por qué no sigue la continuación? Porque no estamos definiendo el tiempo negativo. También vimos, ¿cierto?, que cuando yo voy a un gráfico velocidad versus tiempo, podemos comparar con ecuaciones como esta. Por ejemplo, un 2 menos un 3t. Y nos dimos cuenta que esto era una recta. Y el término que acompaña a la variable t representa la pendiente. Por lo tanto, tiene que tener un valor negativo. Y las pendientes negativas las definimos hacia abajo. Por otro lado, dijimos que independiente de que sea negativo, ya tiene que ocurrir algo súper importante acá. Porque es un movimiento uniforme retardado. Como es uniforme, esa aceleración debe ser constante. Por lo tanto, para poder ubicarla en el gráfico aceleración versus tiempo, esto adopta un valor negativo. Por ejemplo, en este caso el menos 3. ¿Dónde me ubico? Entonces, me tendría que ubicar en un valor negativo. Por ejemplo, voy a ocupar el de acá, que era menos 3. Pero sigue siendo constante, por lo tanto, esto es una recta que va así. De esta manera hemos podido definir, ¿no es cierto?, nuestro análisis de gráfico para los tres tipos de movimiento: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniforme acelerado y el movimiento uniforme retardado. Nos queda pendiente analizar las áreas bajo la curva. Para finalizar nuestro capítulo del análisis de gráfico correspondiente al capítulo de cinemática, vamos a ver ¿qué ocurre cuando yo tengo un gráfico posición versus tiempo, rapidez versus tiempo y aceleración versus tiempo? Y a veces existen problemas de la siguiente forma que se presenta en la pizarra. Nos dan áreas bajo la curva. En esta ocasión he dibujado rectas para hacerlo más amigable. Cuando yo tengo el área bajo la curva, ya en una posición versus tiempo, no representa el área bajo la curva, no posee concepto cinemático. Por lo tanto, el área bajo la curva en el gráfico posición versus tiempo no me puede brindar información. Distinto, ¿no es cierto?, en un gráfico velocidad versus tiempo. Vamos a recordar acá, fíjense que estoy en un movimiento rectilíneo uniforme, pero esto lo puedo generalizar para todos los tipos de movimiento. Sabemos que la rapidez es la distancia dividido por el tiempo. Por lo tanto, la rapidez por el tiempo es igual a la distancia. Es como decir largo por ancho. Por lo tanto, el área bajo la curva representa el camino recorrido o la distancia que recorre el móvil o la partícula. Recuerden ustedes, para el gráfico aceleración versus tiempo, vamos a manejar la siguiente ecuación de itinerario. Dijimos que teníamos v de t igual a v sub 0 más a por t. Ese v de t lo puedo cambiar por una rapidez final igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Como está positivo, pasa al otro lado negativo y se refleja de la siguiente manera. Ya. Y esto que está acá simboliza algo. Es una variación, un delta. Por lo tanto, sería delta v igual a por t. Por lo tanto, si yo quiero expresar
de alguna manera el producto, por ejemplo como un área, largo por ancho, entonces el producto para este rectángulo sería A por T. Entonces el área bajo la curva en el gráfico aceleración versus tiempo representa el cambio de rapidez, no la rapidez. Recuerden que es un cambio, es un delta. De esta manera podemos terminar nuestro capítulo de análisis de gráfico. Y en forma personal, les quiero pedir que se suscriban a mi canal, nos den un like, aprieten la campanilla para que ustedes tengan las notificaciones de los futuros videos que vamos a seguir haciendo de física. Vamos a ver en esta oportunidad la diferencia que existe entre la rapidez promedio y la rapidez media. Para ello, he elegido un problema que nos puede servir de alguna manera para poder evidenciar que no es lo mismo y muchos alumnos se confunden al momento de resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, les ruego mucha atención. El problema dice así: tenemos un cuerpo que viaja en la primera mitad de su viaje con una rapidez de 30 metros por segundo y en la segunda mitad de su viaje lleva una rapidez de 20 metros por segundo. Comprensión lectora, la primera mitad. ¿Qué significa? De que la distancia que recorre acá el cuerpo tiene que ser la misma que acá, porque dice la primera mitad. Entonces, nos piden la rapidez media total del viaje. Lo que voy a hacer ahora no es un error, sino que es un horror. Entonces, muchos alumnos piensan que tomo la rapidez media, sumo la primera, le sumo la segunda y lo divido en 2. Y coloco 30 más 20 son 50, lo divido en 2 y llegan al resultado 25 metros por segundo. Eso que está acá no alcanza a ser un error, sino que le vamos a llamar un horror. ¿Ya? Esto es pésimo, esto está mal hecho. Lo que usted tiene que hacer para poder resolver de forma efectiva este problema es aplicar los conceptos de cinemática. Se supone que este cuerpo viaja con una rapidez de 30 metros por segundo y acá disminuye, pero recorren la misma distancia. ¿Qué significa eso? Que van a tener distintos tiempos. Para ello voy a asignar dos valores: T1 a la primera mitad del viaje y T2 a la segunda mitad del viaje. Esto que está acá desaparece automáticamente porque es lo que corresponde a la rapidez promedio. Lo que me están pidiendo es la rapidez media total del viaje. Entonces, la rapidez media total del viaje va a ser la distancia total, que sería la distancia total. D más D son 2D. En un tiempo total. Pero el tiempo total está compuesto de T1 más T2. Entonces vamos a escribir acá T1 más T2. Luego, vamos a encontrar una proporción en función de los tiempos. Vamos a trabajar por separado la primera mitad y por separado la segunda mitad. Para ello, rapidez 1, distancia dividido por tiempo 1. La rapidez 1 tiene un valor, que es de ¿cuánto? Es de 30 igual a D dividido por T1. Por lo tanto, puedo seguir acá con B2. B2 sigue siendo la misma distancia, pero en un tiempo distinto que este 2. Voy a cambiar el valor, le vamos a asignar el 20, igual a D dividido por T2. De esta manera yo puedo despejar acá D. Recuerden que puedo cambiar los miembros. 30 por T1 sería 30 T1. Acá sería D igual a 20 T2. Bueno, hemos llegado a una conclusión, que D es igual con D. Por lo tanto, puedo igualarlas y puedo encontrar una proporción en sus tiempos. Veamos qué ocurre. Voy a seguir acá. Tengo 30 T1, que es lo que tengo acá, va a ser igual a 20 T2. Simplificamos los ceros. Un 0 con un 0. Y puedo dejar a T1 igual a 2 tercios de T2. ¿Qué he logrado con esto? Dejar un tiempo en función del otro. Para eso voy a reemplazar en donde es lo que me están pidiendo, que es la rapidez media total del viaje, que dijimos que era D más D, 2D. Ubico 2D. Tiempo 1 sería 2 tercios de T2 más T2. ¿Qué he logrado con esto? Dejar todo en función del mismo T2. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer acá es simplemente operar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es como tener 2 tercios más 1. Si usted tiene 2 tercios y le suma 1, eso le va a quedar 3 por 1, 3, o sea, sería 2 más 3 por 1 son 3, dividido por 3. O sea, estamos conversando de 5 tercios. O sea, si yo reemplazo acá, me va a quedar
2D dividido por 5 tercios de T2. Entonces, ahora tenemos que relacionar D con T2. Fíjense que lo puedo obtener claramente de acá. Entonces, tengo 2 por 20 T2 dividido por 5 tercios de T2. Voy a aprovechar de simplificar los T2 y vamos a seguir acá. Entonces, tenemos B igual a 2 por 20 son 40. Y eso está dividido por 5 tercios. Voy a colocar un paréntesis para proteger de alguna manera esta expresión y no llevar a confusión. Esto yo lo puedo invertir y me va a quedar por 3 quintos. De esta manera puedo simplificar el 5 con el 40 y eso me quedaría un 8. Ahora, 8 por 3 son 24. Por lo tanto, el resultado es 24 metros por segundo y corresponde a la rapidez media total del viaje que emprende el móvil. Muy distinto es a calcular, ¿no es cierto?, la rapidez promedio. Con este problema, lo que se trata de lograr es que usted entienda conceptualmente que la rapidez promedio no es lo mismo que la rapidez media.